Hola, ¿cómo están? En este día les traigo un video para la resolución de problemas relacionados a los circuitos en paralelo. Anteriormente recuerdan ustedes que les puse un video en la anterior hoja de tareas que les enviamos. Entonces en este caso hoy les voy a enseñar una resolución aplicada lógicamente a mis términos. Vamos a ver el ejemplo y por favor quiero que me pongan toda la atención del mundo para que nos podamos entender. Dice el problema: determine la intensidad de la corriente en el siguiente circuito en paralelo. Muy bien, tengo el circuito en paralelo acá. Muy bien, este circuito consta de tres resistencias. La resistencia 1 es de 10 ohmios, la resistencia 2 es de 5 ohmios y la resistencia 3 es de 4 ohmios. Algo importante dentro de los circuitos en paralelo es que prácticamente el voltaje o la FEM se mantiene de la misma manera para toda la resistencia. Esto quiere decir que estos 20 voltios llegan intactos a estos 10 ohmios, llegan intactos a estos 5 ohmios y llegan intactos a estos 4 ohmios. Entonces prácticamente lo que me está pidiendo a mí encontrar el problema es la intensidad de la corriente. Entonces la intensidad de la corriente la voy a sacar a partir de la fórmula que les enseñé la vez pasada. Les he puesto aquí un ejemplo, por ejemplo, que está: la intensidad de la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces prácticamente voy a hacer lo siguiente acá. Sí, voy a hacer lo siguiente acá. Muy bien. Primero voy a escribir, como son tres resistencias, voy a poner tres voltajes. Voltaje 1 para la resistencia 1, voltaje 2 para la resistencia 2 y voltaje 3 para la resistencia 3. En este caso, el voltaje 1 es de 20 voltios, el voltaje 2 es de 20 voltios, el voltaje 3 es de 20 voltios. ¿Por qué es 20, 20 y 20? Porque les decía al principio que prácticamente el voltaje se mantiene en un circuito en paralelo para todas las resistencias. Ahora bien, ya tengo lo que es el voltaje, ¿sí? Usted puede ver la fórmula ahí: el voltaje, o en este caso la intensidad de la corriente, es igual al voltaje sobre la resistencia. Yo aquí ya tengo lo que es el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que voy a hacer en estos momentos? Primero, el voltaje 1, ¿verdad? Como la fórmula decía al principio, que para encontrar intensidad yo voy a dividir el voltaje sobre la resistencia, yo les he hecho la siguiente representación. Voltaje 1, 20 voltios, la resistencia 1, ¿cuánto es? De 10 ohmios. Voltaje 2 es de 20 voltios, la resistencia 2 es de 5 ohmios. Voltaje 3, ¿verdad? Tiene su resistencia 3 igual a 4 ohmios. Muy bien, divido 20 entre 10, me queda a 2. Recuerde que el resultado son amperios. 20 entre 5 me queda 4 amperios. 20 entre 4 me queda a 5 amperios. Ahí yo tengo ya prácticamente lo que es la resistencia, tengo el voltaje y ahora tengo mi incógnita, que es la intensidad, que salió producto de la división entre este dato de voltaje entre esta resistencia. Estos datos que tengo acá yo los voy a utilizar para encontrar la intensidad total. Entonces digo lo siguiente: la intensidad total es igual en este caso a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad total va a ser igual a 2 amperios más 4 amperios más 5 amperios. Prácticamente a mí me da como respuesta en este caso 11. Bien, yo tengo lo que es la intensidad total, que son 11 amperios. Ahora esquematizo acá: el voltaje es el mismo y la intensidad de la corriente va a ser de 11 amperios. Ahora bien, mi resistencia total simplemente va a ser producto de la siguiente fórmula que a continuación ustedes vieron, que decía lo siguiente: yo vengo y pongo el numerador, resistencia 1 sobre 10, 1 más 1 sobre 5 más 1 sobre 15, un ejemplo, ¿verdad? Entonces vengo acá y divido. Sumo los numeradores, sumo los denominadores, luego divido el numerador sobre el denominador y yo encuentro la respuesta que está aquí en este momento. A mí me da 1.81. Bien, entonces la resistencia total va a ser igual al voltaje total entre la intensidad total. ¿El voltaje total de cuánto es? Es 20. ¿La intensidad cuánto es? 11.
Divido 20 voltios entre 11 amperios y me queda 1.81 ohmios. Y esa sería la respuesta para el problema. Partiendo de eso, ustedes me van a mí a trabajar lo que son estos tres problemas que les voy a poner a continuación.